Hola a todos, les quiero presentar un nuevo segmento que va a salir a partir de hoy, todas las semanas por Epicentro TV, y se va a llamar Alerta Congreso. La idea es justamente alertar sobre algunas iniciativas legislativas que causen preocupación, ya sea porque alteren o afecten derechos o algunos principios, y la idea es enterarnos de esto en el momento en que son presentadas estas iniciativas, estos proyectos de ley. Normalmente nos enteramos de estos proyectos cuando ya están en su debate en el Pleno y hay poco que hacer, poco que discutir, porque ya está básicamente oleado y sacramentado lo que se está haciendo en el Congreso. Entonces la idea de esto es advertir sobre estos proyectos de ley que causan preocupación en el mismo momento en que se presentan, para abrir un debate sobre los mismos. Y para esto vamos a contar con la participación de Observatorio Legal, un grupo de profesionales, especialistas en el análisis legal, con los que estamos esta noche, y los voy a ir presentando conforme vamos avanzando en el desarrollo de los proyectos que vamos a analizar hoy. Hoy, por ser el primer programa, vamos a analizar varios proyectos de todo el tiempo que tiene el Congreso desde que se instaló, o sea, un poco menos de 2 meses. Entonces hay 5 proyectos que vamos a analizar hoy, uno con cada especialista. Para empezar, vamos a tratar un proyecto que ha estado en las noticias esta semana, justamente. Se llama La Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en el territorio nacional. Este proyecto lo vamos a tratar con Abel Hurtado Espinosa. Él es abogado, magíster en Derechos Humanos y doctorando en Derecho. Tiene un posgrado en Derechos Humanos y Política por el United States Department of State y Vassar College. Y tiene experiencia como asesor en el Congreso de la República y en organismos internacionales. Hola, Abel, ¿cómo te encuentras? Hola David, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nos gustaría, en primer lugar, entender un poco de qué va esta norma, ¿no? Habla de que se declara de necesidad pública, de interés nacional, pareciera una norma declarativa, pero cuando uno entra a revisar el texto, dice, por ejemplo, que un medio de comunicación es un servicio público de competencia de la nación, un concepto nuevo en nuestro ordenamiento, ¿no? Y además, digamos, esta norma tiene que garantizar el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos. O sea, se trata de una norma que pretende que el Estado intervenga y controle o fiscalice de alguna manera los contenidos de los medios de comunicación, algo que llama mucho la atención y que nos preocupa. Queremos saber tu opinión sobre este proyecto, por favor. Sí, David, efectivamente, antes de analizar el contenido esencial, el núcleo legislable de esta propuesta legislativa, hay que advertir que esta es una propuesta, un proyecto de ley de carácter declarativo. Como gran parte de los proyectos de ley que se presentan en el Congreso, de hecho que la producción legislativa en el Congreso de la República es acaparado en gran parte por leyes declarativas y proyectos declarativos de esta naturaleza. Y como es un proyecto declarativo, pues incluso si se convirtiera en una ley, no tiene carácter vinculante para el Ejecutivo. El Ejecutivo no está en la obligación de implementarla ni de cumplirla. De hecho, el Ejecutivo ni siquiera puede reglamentar gran cantidad de leyes que son imperativas, o sea, que son mandatorias, vinculantes, no las reglamenta. Y como no las reglamenta, son leyes muertas, nulas. Entonces, estamos hablando de una norma declarativa que personalmente no me llama mucho la preocupación ni la atención en realidad, porque no creo que llegue al Pleno y no creo que pase del Pleno, por las características que ya habrás advertido al leer la estructura de esta propuesta legislativa. Es bien compleja porque parece que lo redactaron hacia la volada, como se dice rápidamente, porque hay que leerlo varias veces para entender qué es lo que se quiere hacer. Y siendo un proyecto declarativo, sin embargo, incluso siendo un proyecto declarativo, trae un mensaje que sí nos preocupa. Y es algo que tú ya lo has advertido, porque en el artículo 2 plantea una medida restrictiva y una suerte de intervención del Estado, ¿no? Sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión, la propiedad, la libertad de empresa, etcétera, etcétera. De hecho, esta norma propone, por un lado, la intervención estatal en el contenido que difunden los medios de comunicación, ¿no? En casos de emergencia, cuando se declara estado de emergencia, lo cual pone en riesgo los principios
fundamentales de la libertad de prensa, como es la neutralidad, la pluralidad, la imparcialidad y la veracidad, ¿no?, con la cual se conducen los medios de comunicación y con la cual se ejerce la libertad de prensa y la libertad de expresión. Además, pues, atenta contra el derecho a la empresa, a la propiedad, y de hecho ya significa una censura previa, porque si el Estado te va a controlar el contenido de los medios de comunicación, te está censurando prácticamente, porque el Estado no podría permitir, pues, que algún destape salga en contra del Estado, y eso significa una censura previa. Y el contenido esencial del ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, es que se prohíbe la censura previa. Eso lo hemos visto en todo momento. Y por el otro lado, algo muy interesante y que llama bastante la atención es que propone la intervención estatal, aunque sea temporal, para la prestación de los servicios de telecomunicación. Es decir, que los servicios de telecomunicación se convierten en un servicio esencial, en un servicio público. Ya quisiéramos que la lucha contra la violencia, que la erradicación de la trata de personas, que el control de los feminicidios pudieran controlarse de esta forma y declararse como servicios esenciales, donde el Estado interviene de manera inmediata y oportuna. Aquí no es necesario en realidad, pero el Estado está planteando en este caso, o esta propuesta legislativa plantea que los servicios de telecomunicaciones se convierten en un servicio público casi a la altura de los servicios prestacionales como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, como derechos de carácter social. Eso también preocupa, ¿por qué? En el sentido de que podría poner en riesgo, ¿no?, el derecho a la información, a la transparencia, la fiscalización y el control ciudadano de los asuntos públicos. Eso es muy importante en realidad, ¿no? Como dices, es una norma que podría atentar contra la libertad de prensa y, digamos, se dice que en casos de emergencia, cuando se declara una emergencia, se va a asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones. Además hablan de intervenir en contenidos. O sea, cuando hay una emergencia, los medios de comunicación claramente cubren la emergencia e informan sobre la emergencia y sobre lo que el gobierno quiere hacer llegar a la población. No es necesario que se declare a través de una norma esa exigencia de que el gobierno tome el control temporalmente, porque, digamos, eso impediría que los medios también critiquen o fiscalicen lo que está haciendo el gobierno durante esta emergencia, ¿no es así? Así es. Aquí hay otro punto que quisiera evidenciar. La libertad de expresión, como la libertad de prensa, es uno de los pilares fundamentales en una democracia. ¿De acuerdo? Porque es a través de ella que la ciudadanía ejerce el control de los asuntos públicos al informarse, porque la libertad de expresión se ejerce en una dimensión individual y una dimensión colectiva. Y es la ciudadanía, al recibir, al difundirse las noticias, etcétera, etcétera, toma conocimiento de ello y ejerce control ciudadano. Se ejerce sin censura previa, obviamente. Por la cual el Estado tiene la obligación de intervención mínima en estos casos, de intervención mínima, porque son derechos como libertades. Es decir, el Estado simplemente cumple una función de garante, se prohíbe su intromisión. Y en medidas excepcionales, como las declaratorias de emergencia, hay que tener en cuenta que esto podría incluso llegar a un grado de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 137 de la Constitución Política del Perú, cuando se declaren estados de emergencia, se restringen ciertos derechos que están establecidos en el artículo 137 de la Constitución, que son 5. Los derechos relativos a la libertad, a la seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad de tránsito. Entonces, ¿en qué parte de la Constitución dice que se podría restringir ciertos derechos? Porque esta es una norma restrictiva de derechos, porque está restringiendo la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de expresión. Entonces, atenta directamente contra la supremacía constitucional, ¿no? Y por lo tanto, pues, en el caso de que se declarara procedente un dictamen favorable, llegara al Pleno, el Pleno lo aprobara y el presidente de la República la promulgara, podría declararse su inconstitucionalidad porque atenta contra principios fundamentales y los derechos que ya están establecidos en la Constitución. Bueno, este proyecto de ley ha sido presentado por el congresista Abel Reyes Cam, de la bancada de Perú Libre. Ya algunos representantes de otras bancadas han mostrado su desacuerdo con esta norma e incluso varios congresistas de Perú Libre han señalado que no la apoyarían, así que lo más probable es que esta norma no pase. Muchísimas gracias, Abel, por tu participación en el análisis de esta norma. Ahora vamos a analizar otro proyecto de ley
que se llama Ley que modifica disposiciones sobre la declaración jurada de hojas de vida de los candidatos. Una ley presentada por el congresista José Luna Gálvez de Podemos Perú. Para conversar sobre esta norma, ahora vamos a hablar con César Aliaga Castillo. Él es abogado, tiene una maestría en Derecho, Administración y Gestión Pública, maestría también en Derecho Empresarial, doctorado en Derecho y posgrado como especialista parlamentario en el Congreso de España. Además tiene experiencia como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Consejo de la República, del Congreso de la República, perdón. Hola César, ¿cómo estás? Hola David, buenas noches. Muchas gracias a Epicentro TV y a tu persona. Muchas gracias a ti por tu participación, César. A ver, esta norma la presenta el congresista José Luna Gálvez y lo que dice básicamente es que esta obligación de declarar los bienes y rentas que presentan los candidatos en su declaración jurada ya no va a dar lugar a una exclusión del candidato como sucede hasta ahora. Explícanos un poco, por favor. Efectivamente, David. Para que entendamos por qué es peligrosa esta norma, primero tenemos que ver cómo actualmente está regulado. Actualmente, conforme a la Ley de Organizaciones Políticas, los candidatos a todo cargo de elección popular, como a la presidencia, o los congresistas, o los gobernadores regionales, o los alcaldes, cuando postulan, al momento de que se inscriben, tienen que presentar una declaración jurada de sus bienes y de sus rentas. Si el candidato no cumple con esto, es sancionado con la exclusión. ¿Cuál es el antecedente de esta norma? ¿Por qué es que esta norma nace? Esta norma nace en el año 2015 a solicitud del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque en las elecciones regionales y locales del año 2014, donde existieron 105.000 candidatos, solamente el 11% informó sobre su patrimonio, porque hasta esa fecha esta información no era obligatoria, sino voluntaria. Por esa razón es que el jurado lo que le pide al Congreso es que cambie la ley para que esta obligación de que los candidatos señalen informes sobre sus bienes y sus rentas sea obligatorio y que si no lo cumplen sean sancionados con la exclusión. ¿Cuál es el fin que esta norma tiene? Esta norma tiene como fin que los electores, que el Ministerio Público, que la Contraloría, que los medios de comunicación y que la sociedad civil estén informados respecto a sus futuros gobernantes y así puedan fiscalizarlos en los siguientes aspectos. Desde un punto de vista preventivo, para que puedan saber qué patrimonio es el que estos candidatos cuentan, para que sepan si su origen es lícito o no es lícito, y para que el momento que den su voto sea un voto informado, y para que las autoridades como la Contraloría y el Ministerio Público puedan también investigarlo si es pertinente. Además, perdóname, César, además esta norma es presentada por José Luna Gálvez, congresista que está investigado por lavado de activos. Exactamente, David. Luego, esta norma tiene un fin posterior. Este fin posterior es que cuando el funcionario ya es electo y está desempeñando función pública, la sociedad civil, el Ministerio Público, la Contraloría y la prensa puedan saber si el incremento patrimonial que estos funcionarios han tenido es de carácter lícito o no. Por tanto, esta norma es importante para que se luche contra los delitos de lavado de activos, corrupción y enriquecimiento ilícito. Como bien señalas tú, es preocupante de que el congresista Luna, que es una persona que está siendo investigada por lavado de activos, presente este proyecto de ley, porque este proyecto de ley
en la práctica tiene como fin que los candidatos ya no cumplan con este deber, porque si el candidato no presenta la información sobre sus bienes, el jurado ya no lo puede excluir. Por lo tanto, es una obligación que es letra muerta. Más aún, es paradójico de que este proyecto de ley señale de que el Jurado Nacional de Elecciones debe ser el que fiscalice mediante registros públicos. Esto es imposible, porque como hemos señalado, por ejemplo, si en las elecciones regionales y locales que ya vienen en el siguiente año, son más de 105.000 candidatos, es prácticamente imposible que el jurado esto lo pueda supervisar. Y aún en el supuesto que lo haga, y aún en el supuesto de que han omitido cumplir con la información de sus bienes, no los puede excluir. Por tanto, es una norma que atenta flagrantemente contra los principios constitucionales de lucha contra la corrupción, transparencia y fiscalización. Ahora, digamos, perdóname César, leyendo la norma, lo que, digamos, se puede interpretar es que lo que están diciendo es, bueno, que los candidatos no presenten su declaración de bienes y rentas, no importa, porque el jurado tiene que encargarse de buscar en registros públicos qué cosa tiene cada uno. Así es. Poniéndole una carga laboral inmensa al jurado, ¿no? Es eso, sí. Y que prácticamente, como hemos visto, es imposible porque el jurado no va a poder fiscalizar a 105.000 candidatos como los que van a ver en el siguiente proceso electoral. Ahora, David, un punto de que tú has resaltado y que se debe tener presente, ¿no? Es este tipo de proyectos de ley que atentan contra la lucha contra la corrupción tienen que ser vistos por la Comisión de Ética, más aún cuando los congresistas que lo están presentando son congresistas que son investigados por procesos penales sobre esta materia, ¿no? Lo que sí debería ir en la ley de organizaciones políticas, por lo que se debe modificar, es que los candidatos no solo declaren las sentencias penales consentidas que tienen, sino que también es óptimo de que ellos declaren cuáles son los procesos penales con acusación fiscal de que ellos tienen, porque en este estado procesal, cuando el fiscal ya te acusa, hay una alta probabilidad de que seas culpable. Asimismo, también sería bueno de que se declare cuáles son las sanciones administrativas y las inhabilitaciones administrativas de que los candidatos han tenido, porque esa es una muestra de que su función pública no es idónea. Esperemos un análisis serio entonces y que pase también a la Comisión de Ética para el debate. Muchas gracias, César, por tu participación. Ahora vamos a revisar otro proyecto de ley. Esta vez, este fue presentado por el congresista Darwin Espinosa Vargas, de Acción Popular, y tiene que ver con la reforma universitaria. En esta oportunidad nos va a ayudar con el análisis Mary Guzmán Moscoso. Ella es abogada, tiene un máster ejecutivo en Administración de Negocios por la Florida Atlantic University, experiencia como asesora en la Comisión de Educación del Congreso, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en la Comisión Nacional de Bienes Incautados, CONABI. Hola Mary, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, para ver ese proyecto de ley, a mí me llama mucho la atención que se quiera extender 2 años más a todas estas universidades. A ver, te explico. Hay 3 tipos de universidades. Tenemos las universidades públicas, las asociativas y las societarias. Las asociativas son aquellas que simplemente reinvierten, después de sacar todos los ingresos y egresos, reinvierten ese dinero a la misma universidad. Y las societarias son aquellas que pueden repartir las utilidades o pueden reinvertir ese dinero. Estamos hablando de personas jurídicas. A ver, se ha dado un plazo adicional de emergencia a 3 universidades públicas para que puedan simplemente, a ver, es como que el Estado se estaba disparando a los pies él solo. La SUNEDU le deniega al mismo Estado la calidad educativa de estas universidades, ¿no es cierto? A mí llama mucho la atención, pero son 3.
Entonces, luego viene el congresista y propone que se dé un plazo adicional de 2 años más a las universidades asociativas. ¿Por qué a una sí y a otra no? Al final, igual, por ejemplo, la Universidad de Garcilaso es una universidad asociativa y el rector ganaba millones. ¿Te das cuenta? O sea... Esta norma beneficiaría a la Garcilaso y a su rector, ¿no es así? En realidad es una universidad asociativa, o sea, no sé si está ahí o no, pero se podría incluir. Yo sé que son 9 las universidades que estarían beneficiadas, pero al final sí lo que se busca es promover la calidad en el sistema educativo. Lo último que tenemos que hacer es retroceder. Si la SUNEDU ya avanzó, si tú en 5, casi 6 años no has podido lograr la calidad educativa de la universidad, yo no creo que en 2 años y corriendo lo puedas hacer. A ver, el gobierno tiene dinero, el gobierno tiene la capacidad de hacerlo, les faltó gestión para hacerlo antes, pero yo creo que ahora se pueden poner las pilas y hacerlo. Pero este proyecto de ley, en el artículo 5, señala que la SUNEDU no podrá identificar nuevas deficiencias. Es decir, que si tú simplemente ibas a ser licenciada, postulaste, tenías un laboratorio abierto, ahora lo has vendido, o sea, has vendido casi todos los implementos, él no puede observar, la SUNEDU no puede observar eso, realmente no tiene sentido. En el artículo 10 luego señala que los rectores y los vicerrectores serán destituidos de sus puestos. Estamos hablando de personas jurídicas con derechos y deberes, es como que se metieran a una entidad, a una empresa privada, y ellos quisieran disponer las normas internas de quién va y quién no va, y simplemente eso es inviable. Es como que se metan a tu empresa y te digan, oye, vamos a cambiar todo esto porque a mí no me gusta. Quieren equiparar los sueldos, quieren que un rector de una empresa, de una universidad asociativa gane igual que un rector de una universidad pública, pero estamos hablando acá de dos empresas totalmente distintas. Además, digamos, esta no es la primera vez que se intenta que las universidades que no lograron licenciarse porque no obtuvieron, digamos, el nivel de calidad exigido por SUNEDU, obtengan su licenciatura después mediante extensiones del plazo, ¿no? Como si además durante el proceso no hubieran tenido la oportunidad de subsanar todas las observaciones que les hizo SUNEDU. Exacto, y son años que han pasado. Yo sé que se han hecho por etapas, se licencian por etapas, pero se les han hecho las observaciones y se les da la opción de que puedan subsanar esas observaciones. Entonces, realmente dar un plazo adicional a los únicos que están ahí, creo yo, vulnerando, son los alumnos que están en estas universidades y tienen que transferir todos los créditos que tienen a otras universidades. Es ahí donde se tiene que poner en realidad la garra, la fuerza, tanto del gobierno como del... podemos hacer para que esa transición de estos chicos no se vea vulnerada, porque pierden tiempo y pierden dinero. Y en realidad lo que ellos buscan, la educación es la única forma en la cual se puede nivelar la cancha en cualquier país, especialmente en el nuestro. Y es una pena que se esté buscando ampliar un plazo para que estas universidades que no lograron en un inicio su licenciamiento lo puedan hacer ahora. O sea, ya es momento de cambiar de frecuencia y empezar a trabajar de manera conjunta. Y que se dé cuenta el congresista, creo yo, lo que es una persona jurídica privada, y que sería bueno que le diga que no se puede tratar de controlar de esa forma una entidad privada, ¿no? Bueno, esperemos que esto se quede en comisión y no llegue al pleno, ¿no? Y si llega al pleno, que se abra un debate público también para ver qué se decide, porque esto puede atentar contra la reforma universitaria. Muchas gracias, Mary, por tu participación. Muchas gracias a ti, David. Ahora vamos a analizar otro proyecto de ley que tiene que ver también con educación y que se llama Ley de Incorporación a la Carrera Pública Magisterial al personal docente nombrado interinamente que obtuvo título profesional bajo la vigencia de 2 normas aquí señaladas y hasta 2 años de la vigencia de otra norma, ¿no? Para esto nos acompaña Susana Chimaico Yacua. Ella es licenciada en Educación, con doctorado en Administración de la Educación, maestría en Gestión y Docencia Educativa y segunda especialidad en Gestión Escolar y Liderazgo Pedagógico, con experiencia en asesoría en gestión y liderazgo directivo para fortalecer la institución educativa. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas noches, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Bien. Para entender esta norma, digamos, después de haberla leído, lo que yo entiendo es que los profesores que fueron nombrados porque estaban en escuelas rurales a donde no hay mucha disponibilidad de profesores y, digamos, se les nombró interinamente, ¿no? Por un tiempo determinado. Ahora con esta norma se pretende que sean nombrados directamente y sin evaluación y que pasen a la carrera pública magisterial
automáticamente. Explícanos, por favor. Claro, mira, acá vamos a tener en cuenta 3 puntos, 3 aspectos, podríamos decirle. Primero, tenemos la Ley de Carrera Pública Magisterial, como ya tú lo has manifestado, ¿no? Que es parte de la Ley General de Educación. En la carrera pública magisterial existe el principio de legalidad, que ustedes más que nada los abogados lo conocen, ¿no? En este principio de legalidad se garantiza el cumplimiento de esta ley. Por otra parte, también existen los objetivos, y uno de los objetivos principales es contribuir a garantizar la calidad de las instituciones educativas. ¿Esto qué quiere decir? La calidad de la enseñanza, la calidad de cómo el maestro enseña, y para ello pues se promueve a través el ingreso a la carrera pública a través de una prueba única nacional. Cada maestro que tiene título pedagógico según la carrera rinde una prueba única nacional, y de acuerdo a ello, de acuerdo al puntaje de esta prueba, accede a un puesto de maestro a nivel nacional, porque se tiene que primero presentar las plazas vacantes para que él pueda acceder a esta plaza. Ahora bien, como tú lo manifiestas, esta ley que promueve que esos maestros que fueron destituidos en su oportunidad por no tener el título pedagógico, que estaría yendo contra la ley, contra la carrera, ¿no? Ahora se les puede reintegrar esas plazas que ya son ocupadas, porque estas plazas se publican previa a la prueba única nacional, porque la carrera pública promueve primero el acceso a la carrera pública y luego el ascenso. Hay 8 escalas en la carrera pública magisterial. Y obviamente esto promueve la meritocracia en el maestro, que el maestro se esfuerce, se preocupe de mejorar la calidad educativa, ¿no? Otro, como lo decía hace un momento, este proyecto de ley afecta a la meritocracia, ¿no? Y consecuentemente va a disminuir un poco la calidad educativa. Los maestros somos sometidos anualmente a una prueba de desempeño, de suficiencia. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda aprender. Lo que nos interesa básicamente es que el alumno aprenda, ¿no? Si el maestro mejora, había un lema que decía, mejores maestros, mejores alumnos. Y es verdad, estas pruebas nos permiten a nosotros buscar capacitarnos, actualizarnos, mejorar el desempeño docente, estar a la par con la modernidad, buscar estrategias para poder llegar al estudiante, fortalecer y promover y garantizar que el alumno aprende en las escuelas. Mira, este año hemos tenido un incremento de más o menos 6.000 estudiantes que han pasado del sector privado al sector público. El Estado se ha visto en la necesidad de contratar más de 6.000 entre maestros, administrativos y directores para poder atender esta demanda educativa por el efecto de la pandemia, ¿no? Eso en punto 2. Y en el punto 3, mira, más que nada te van a decir aquí los abogados que son especialistas, transgrede la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a la meritocracia en la función pública y en la carrera pública. La pregunta sería, si estas plazas ya han sido ocupadas desde el 2014 en la actualidad por maestros que han postulado a la carrera pública, están ocupando esas plazas, ¿qué pasaría con ellos? Si según el proyecto de ley se dice que ellos van a ser reubicados en la plaza de origen, ¿qué pasaría con ellos? ¿Los van a desplazar? ¿Los van a destituir? ¿Van a desconocer su acceso a la carrera, el examen de la prueba única que dieron, la meritocracia? ¿Cómo quedamos? Esa es una preocupación, ¿no? Podría ser de repente una salida, estimado David, que donde haya plazas vacantes se les ubique, pero no me parece pertinente que se les devuelva la plaza que inicialmente tenían ellos. Y que se les ubique pasando por una evaluación, no solamente con la obtención del título. Claro, porque mira, leyendo el proyecto de ley que dice, ¿no? Dice que se le asigne la escala, porque tenemos 8 escalas en la carrera pública. La escala que le corresponde por el tiempo de servicios. Pero recordemos que en la carrera pública no se evalúa por tiempo de servicios, ¿no? Se evalúa por competencias, por capacidades. Entonces, imagínate, ¿cómo lo vamos a ubicar a una escala si la primera escala al que accede, el primer peldaño es acceder con una prueba única y luego dar una prueba de ascenso para subir la escala? No entiendo, ahí hay una contradicción a la ley, ¿sí? La semana pasada en Epicentro publicamos una denuncia en la que funcionarios del Ministerio de Educación acusaban a un director, ¿no?, de haberles pedido eliminar 2 subpruebas de la prueba única, y, digamos, reduciendo el nivel de exigencia, ¿no? Sabemos que el gobierno está muy interesado en que entren más
maestros a la carrera pública porque entran muy pocos aprueban la prueba única, pero tampoco es la manera que ingresen de forma automática sin dar el examen, porque justamente atenta contra la meritocracia, ¿no? Y este proyecto de ley fue presentado por Jacqueline Cathy Ugarte Mamani, también del partido oficialista, ¿no? Entonces parece que hay un intento desde el gobierno de flexibilizar el acceso a la carrera pública magisterial para que entren más maestros a costa de la meritocracia y de la calidad educativa, finalmente. Claro, definitivamente esto va a disminuir y va a resquebrajar la meritocracia y la calidad educativa, y lo que queremos es que el alumno aprenda. Si no tenemos buenos maestros preparados, capacitados, actualizados, los estudiantes van a seguir, estamos ocupando los últimos lugares a nivel mundial. Imagínate, entonces si tenemos un reto que asumir, vamos a retroceder en lugar de avanzar. La educación es básico, es elemental. La salud y la educación es elemental. Tenemos que preocuparnos más en mejorar la calidad educativa. Así es, David. Muy preocupante esa norma, y muchas gracias por tu participación, Susana. Gracias a usted. Ahora, la quinta y última ley, el último proyecto que vamos a analizar, se llama Ley que prohíbe contratar con el Estado a las personas jurídicas cuyos socios, directos o indirectos, directores, gerentes o representantes legales estén procesados o hayan sido sentenciados por delitos de corrupción. Para analizar este proyecto de ley está con nosotros Felipe Salas Segarra. Él es abogado, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, tiene un doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires y experiencia como consultor en materia penal de universidades públicas y además un posgrado por la Universidad de Salamanca de España. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches, encantado de participar en Epicentro TV. Lo primero que me llama la atención de esta norma, desde el título, ¿no?, es que se dice que se va a prohibir contratar con el Estado a las empresas cuyos directivos estén procesados por delitos de corrupción. Procesados, ¿ah? No solamente sentenciados, lo cual, digamos, desde mi punto de vista, atenta directamente contra la presunción de inocencia. Sí, es correcto. Bien, esta ley nos muestra o nos da apariencia de lucha anticorrupción. Sin embargo, es contundente decir de que tiene poco sustento técnico legal. Básicamente por afectar un principio constitucional, y no solo constitucional, sino supranacional, como es el de la presunción de inocencia, ¿no? Que en este sentido se da porque nos pone ciertos supuestos en el sentido de que menciona de personas procesadas, ¿no? Que sean partícipes, directivos, representantes, socios directos o indirectos de empresas que quieran contratar con el Estado, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nos da tres supuestos, ¿no? El tema de la acusación fiscal, cuando se acogen al principio de la colaboración eficaz, o cuando se acogen a la confesión sincera, ¿no? Entonces, vayamos directamente a lo que es la acusación fiscal. Si vemos, David, el número de acusaciones fiscales que llevan a un juicio y son absueltas, incluso confirmadas en otras instancias, es bastante alto. Es por eso que existe ese principio de la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención también que se diga que las empresas quedan prohibidas a perpetuidad de contratar con el Estado, por lo que hizo uno de sus directivos. Correcto, correcto. Y es bastante inoficioso en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? No nos dice, por ejemplo, la relación de causalidad entre la persona jurídica y la persona natural, lo que nos estás diciendo. ¿Qué pasa si uno de estos directivos o socios ha sido antes funcionario público? Es un ejemplo, ¿no? Ha sido sancionado como funcionario público, ha cumplido una condena, y luego entra la actividad particular, ¿no? ¿Se le va a contar esa condena que tiene que ver con un hecho distinto a la persona jurídica? ¿No sería una doble sanción, que también es un principio prohibido, que es el ne bis in idem? Entonces, nada de eso desarrolla este proyecto de ley. Es realmente, creemos nosotros, inoficioso, porque atenta contra principios jurídicos que cualquier estudiante de Derecho podría darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, tampoco nos dicen el sentido de la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Tiene acciones abiertas, cualquier persona puede comprar un accionariado, hasta el más mínimo, 0.1, ¿no? Entonces, o sea, en un accionariado abierto, tú adquieres y tienes una sentencia, entonces, ¿inhabilitas a esa empresa para contratar con el Estado?
¿no? Entonces... Y, por ejemplo, se me ocurre un supuesto, ¿no? Supongamos que una persona es directivo de varias empresas y comete un acto de corrupción en una de estas empresas. ¿Podrían ser inhabilitadas todas las empresas en las que él participa a pesar de que ese acto fue cometido solo en una de ellas? Exacto, tal cual, porque así lo dice. No dice, por ejemplo, la ley de que en acto cometido en referencia a la empresa, no, o sea, el que ha tenido una sentencia condenatoria, así sea como funcionario público y después en la actividad particular, inhabilita a la empresa a perpetuidad. O sea, puede pasar ese caso de la cadena que tú mencionas. Ahora, ¿por qué consideramos que es inoficiosa? ¿No? Es inoficiosa porque existe ya la normatividad que es la ISO 37001, que es la normatividad antisoborno, ¿no?, que tienen las empresas, que si bien no es obligatoria, pero el Estado, o lo que debería generarse, es una ley en que el Estado vincule, por no decir obligue, a las entidades estatales o empresas estatales a acogerse a esta norma y controlar preventivamente los hechos de corrupción, que es algo totalmente distinto, ¿no? ¿Cómo funciona esta norma? Bien, esta norma nos menciona de que tiene que haber un oficial de cumplimiento, ¿no?, una persona encargada de velar, y con la responsabilidad que le compete, es un alto cargo, de velar por prevenir, eliminar, ¿no?, identificar actos de corrupción en las empresas o en las entidades, ¿no? A mí lo que me da la impresión es que con esta norma se sanciona a una persona jurídica por lo que hace uno de sus miembros, incluso fuera o antes de su pertenencia a la persona jurídica, perjudicando a los otros socios o incluso a los trabajadores, ¿no? Porque la empresa no va a poder contratar con el Estado y esto va a implicar que no va a recibir las ganancias que, por ejemplo, recibía antes de la inhabilitación, ¿no? Claro, es correcto, o sea, no disgrega esa posición, como te digo, entre la persona natural y la persona jurídica, ¿no? La persona jurídica tiene sus propias sanciones, si bien se les llama sanciones administrativas, corre bajo un proceso penal, en el que tiene diversas sanciones, entre la inhabilitación, ¿no?, etcétera. Entonces, esta norma no nos habla nada de eso, o sea, ya existe una gama de posibilidades para sancionar a las empresas jurídicas, ya existe la ley antisoborno, entonces esta norma resulta, pues, de alguna forma, como lo repito de nuevo, ¿no?, inoficiosa, retrógrada, ¿no? Cuando ya se ha desarrollado dentro de la ciencia jurídica ya diversas gamas de posibilidades para poder salvaguardar los temas de corrupción, ¿no? Vale la pena mencionar que este es un proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta qué instancia llega dentro del Congreso. Muchas gracias, Felipe, por tu participación. Gracias, David. Nos vemos. Bueno, hemos llegado al final de esta primera edición de Alerta Congreso. Muchas gracias por su participación a nuestros amigos de Observatorio Legal. Todas las semanas vamos a tener una entrega analizando los proyectos de ley más llamativos o más preocupantes que se presenten en el Congreso para estar alertas, ¿no? Y generar una discusión desde el primer momento en que se presenta esto. Muy amables por su participación. Muchísimas gracias y buenas noches.